Ruby, ven acá rápido, rápido, tengo que decirte algo. Porque tú no me habías dicho. ¿Qué cosa? Los días 2 de paseo con la familia. Aquí vamos en el bus para el terminal. ¿Para dónde vamos, Rudy? A la isla de Chiloé. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, según vamos a las pingüineras, A ver. Se supone que no sé, ovejas, no sé, de repente haya pingüinos. ¿Somos cuántos? Somos 7. Con... ¿Cuál es mi puesto? En la ferretería. Coge. Saludos. Hola. Hola. Aquí tenemos nuestro invitado especial del día de hoy. Desde Turquía directamente, nuestro amigo Oz, que también tiene su canal de YouTube. Yes. Lo pueden seguir. Sí, siguen, por favor, sigan a Oz. Y está comiendo arepa venezolana por primera vez. Bueno, Y entonces, la acaba de probar y dijo que ya antes había probado arepa colombiana. Ya. Pero, ¿qué No, pasó? Dilo. No me gusta Colombian arepa. Ah, ¿y la venezolana? Mejor. Más buena, sí. Entonces, bueno, punto para la arepa venezolana. Una de pabellón. De pabellón, una reina pepiada, claro, sí, mejor. Tajada, queso. Exacto, sí. Él es venezolano. Venezuela. Ah, saludo. O sí, que más de la forma. Bueno, está delicado. Estamos en el autobús que se va a montar. Hay que tomar turnos para hablar en la cámara. Sí. Pero hablo tú. Voy yo. Estamos en el autobús. Nos vamos a montar, creo que en uno de estos barquitos. Sí, en este que está aquí. Se va a montar el autobús. Cuando arranque, como el ferry, nos vamos a poder bajar de aquí y caminar y dar un paseo en el bote. Nos bajamos, No sé, le dije que subiera el bolso, pero no. nos vamos a pasear a ver la vista del bote. Vamos a subir unas escaleras por aquí. Aquí se puede venir y sentar la gente si quiere. Comer. Nice. Creo que por allá venden comida. Let's go up. Y bueno, aquí hay unos asientos. Nos podemos sentar VIP. Aquí nos sentamos en el frente para ver la vista. Allá está el grupo. Y bueno, no vamos tan lejos, la isla está ahí mismo. Que se quedó botado, You almost stay there. Yeah. Vamos llegando con el autobús. Ahora tenemos que buscar una agencia que nos lleve hasta Los Pingüinos, aquí adentro del terminal. Este es el terminal por dentro. Bueno, aquí está el recorrido que vamos a hacer. Es algo así como que por aquí, después aquí hay unos miradores y por aquí es donde están los pingüinos. Y aquí nos estamos registrando. Allá están los chicos tratando de comunicarse. Aquí nuestra amiga nos va a contar un poquito de los tipos de pingüinos que vamos a tener en nuestro tour. Hay dos clases de pingüino. Ajá. Está el pingüino de Humboldt, Ok. que se diferencia del otro, que es el pingüino magallánico. Este es el pingüino Humboldt. Sí, ese tiene una franja, para que lo distingan. Si se dan cuenta, tiene una franja. Ajá, una. Sí, Ok. a comparación del otro, que es el magallánico, que tiene dos franjas. Ah, Sí, vale. eso se ve. ¿Y son del mismo tamaño? Más o menos, sí, aproximadamente. Más o menos. Sí. Este es nuestro próximo transporte, donde nos vamos a ir en nuestro tour. Ya estamos listos. Estamos aquí esperando para salir. Este es nuestro micro. Llegamos a nuestra primera parada, el mirador, no sé cómo se llama este. Aquí tenemos la vista de la isla.
Chiloé. Ya tenemos otro youtuber hablando en turco. Este sector se llama el conductor y el guía a las pingüineras. Estamos parados nosotros, se llama Pilluco. Tenemos el colegio detrás de nosotros, los palos que se ven de arriba son unas arquitecturas que hicieron los niños del colegio. Ya son unos salmones, ya son unos pescaditos. Sí. Si ustedes ven, atrás tiene la parte de la cola, las alitas y la trompa. Ellos lo hicieron tendrán unos 12 años más o menos esa construcción de esa obra de arte. Tenemos los islotes de Puñihuil, los que se ven allá en la puntilla. ¿Ya? ¿Y allá es donde vamos a ir? Ahí es donde vamos a llegar. Allá, en esas piedritas. Sí, allá, esas piedritas que están allá. Son 3 islotes que llegan pingüinos de 2 especies, el Humboldt y el magallánico. Todos los años ellos llegan en agosto, septiembre aproximadamente, y emigran en marzo. Ellos vienen, colocan su huevito, vienen a edificar un nidito, como la madriguera, como los conejos, y nacen los polluelos. Ya en esta fecha deberían haber polluelos, y tienen un proceso de 2 meses para crecer solo en el agua, aprender a comer, aprender a nadar, y luego emigran. Por razones yo creo que el mismo cambio climático, las industrias que están cerca del mar, hace 4 o 5 años atrás murieron cantidades de pingüinos y cumplieron el ciclo de reproducirse, y al retorno murieron muchos que fueron tirados en la costa de por ahí, por el río Valdivia. Entonces cada año nosotros vamos quedando menos con pingüinos. Vamos llegando a Puñihuil. Puñihuil, en lengua ¿Por aquí? un lugar de mucho Aquí está dentro del carro. Que los arbustos no crecen mucho, son todos chatitos. Y por allá creo que es donde vamos a ver los pingüinos, en aquellas islotes. Pasen a colocarse su chalequito, chiquillos, por favor. ¿Ya? Okay. Estamos aquí, donde vamos, la parada para agarrar los pingüinos. ¿Ustedes también? Sí, también. Hay que colocarse un chaleco salvavidas por si se voltea el barco. Bueno. Podamos flotar. Nos dirigimos hacia nuestro bote. Está por allá, el que nos va a llevar a conocer los pingüinos. Aparentemente este es nuestro transporte, nos montamos ahí, jalan con la cuerda y nos llevan hasta el bote que es allá. It's my first time. This is trying for me too. Aquí vamos en nuestro transporte VIP Premium hasta el bote. Transporte, no, él no lo va a devolver. Aquí vamos. Gracias. Sí. Nuestro transporte premium hacia el bote. Böyle ıslanmayalım diye her şey. Vay be. De este. Mucho frito. Gracias. Ya. Este es nuestro bote. Bu kadar turistik bir şey olduğunu bilmiyordum. Vamos full. Sığacak mıyız oraya? ¿Estás emocionado, Randy? Quería ir adelante, gente. ¿Querías ir de primero? Saludos. Allá están los pingüinitos moviendo las alitas. Estos son los pingüinos magallánicos adultos. 4 a 4,5 kilos de peso. Pueden vivir entre 15 a 20 años, son monógamos.
No presentan diferencias prácticamente entre macho y hembra, muy parecido a lo que llamamos los sexuales, los que presentan, que capturaron al... Yes. Recorren larga distancia. Los mismos chiquitos aparecen. Hadi oğlum. Bueno, la distribución geográfica del pingüino magallánico de Valparaíso, por las primeras colonias reproductivas, antes de la altura de Valparaíso, hasta lo más al sur, por el Pacífico. Canales izquierdos, ya sean patagónicos, pequeños, Penguins de gördük. las islas Malvinas y el Atlántico Sur. Bueno, aquí les vamos dando lentamente la vuelta en el barquito a estos islotes, a ver si va más pingüinos en el otro islote. Vamos a ver qué tantos hay, porque bueno, no hay muchos. Parece que la población ha estado disminuyendo en los últimos años por causas tal vez climatológicas. Y bueno, vamos a ver qué tantos pingüinos vamos a poder ver en el siguiente islote. Ahí habían puede contar como unos 7 pingüinos solamente. Este es el Océano Pacífico, lo que tenemos en el frente. Y está corriendo una brisa que es bastante fría. Este es el verano de Chile con brisa fría. Y el agua me imagino que está más fría todavía. ¡Uy! Take me too. ¿Ah? You wanna take a... You take selfie. I am filming. Aquí hay más pingüinos. Se pueden ver, bueno. Aquí. Sería bueno tener una buena cámara con un super zoom. Se las debo para el próximo. Cuando me compre un mejor teléfono. Aquí tenemos otro pingüinito. Peki mantıları bizi şeye çarptı. Estos son pingüinos magallánicos, que son los que tienen 2 franjas negras en el pecho. Y aquí hay en el agua un ganso, creo que este es. Ese, aquí, frente de nosotros. Salió volando. Creo que él está agarrando un cangrejo y lo suelta en la piedra como para romperlo y que caiga y que se rompa la cáscara. ¡Tatán! Lo suelta, cae en la piedra, se rompe, lo vuelve a agarrar. Si ya no tiene la carne todavía abierta, lo vuelve a soltar. Allá está esa gaviota trabajando por su comida. Creo que es una gaviota. Aquí hay un león marino sudamericano durmiendo. Yes, but it's like beige for some reason. Estos son cuervos de mar, lo que tenemos aquí. Reposan en los árboles por contar con un piquito más. 3, 4. No se ven muy bien porque la piedra es negra y ellos también son negros y entonces no se hace contraste. Vamos a ver si podemos enfocar este de por aquí. Yo veo aquí como la cara de un señor. Se le ve como una nariz grande y aquí tiene su sombrero y el ojito.
Bueno, creo que eso ha sido todo del paseo en bote y ahora ya nos vamos de regreso a la isla o a la playa con velocidad a tomar otra vez nuestro transporte premium. Ay, aquí está el animalito que estaban grabando hace rato. ¿Qué se hizo? Se escondió. Nutria de mar. Ay, está aquí. Estamos jugando aquí, encuentra la nutria de mar que se acerca, se aleja, entra en el agua, aparece en un lugar, luego aparece en el otro. 1 metro de largo, a menos 4 kilos de peso. Nos vamos de nuevo. Se acabó. Vamos a esperar nuestro transporte premium hacia la playa. Así. Los motores de este transporte. Fue demasiado hermoso, me encantó. How do you like the trip, the boat trip? the VIP transportation. You like it? Yes. The most fun part was the transportation. Bueno, me dijeron que era una pingüinera, pero no sabía que era una pingüinera de 3 pingüinos. Bueno, pero ¿viste pingüinos? Ah, pues sí, me prometieron pingüinos. Bueno, Tienes toda la razón. ¿Qué te parece? ¿Qué nota le das del 1 al 10 al tour de los pingüinos? mira, la verdad, estuvo todo bonito, excepto que habían 3 pingüinos. ¿Tú querías ver más pingüinos? Yo quería ver más pingüinos. Yo me imaginé pingüineras, o sea, muchos pingüinos, pero bueno. Yo me lo imaginé así, así. Yo pensé muchos montones, como en la película. Como en la película, y me lo imaginaba grandes y yo. Bueno, pero algo es algo. Bueno, puedes decir ahora, ya puedes decir ahora que viste pingüinos. Bueno, Ya por son lo 10 menos, personas, por lo menos. sí vimos los pingüinos. Bueno, Michael, ¿qué te parecieron los pingüinos? Me pareció muy bonito y demasiado tierno. Sinceramente los esperaba como más grandes, pero me gustaron. Me Sí, gustaron. te gustaron. Demasiado bonitos. Bueno, nos dieron 45 minutos de break para estar aquí en la playa, caminar y bueno, estamos aprovechando de comernos una arepa aquí al borde del mar muy románticamente. Vamos a caminar comiendo arepa. Bueno, quiero caminar hacia allí a ver qué hay. Bueno, yo veo aquí esta piedra que tiene también como una cara de un señor, como una cabeza. Esta vendría siendo la nariz, aquí como el mentón, este es el pelo y está así como mirando hacia arriba. Aquí los ojitos. Acá hay unos animalitos, unas aves, que bueno, tal vez mientras más me les acerque ahorita se vayan a ir al vuelo. Ah, parece que es como la mamá con los hijos, porque se ve que esta de acá está más grande que estas que están aquí. Son como polluelos. Ya nos vamos, nos fuimos, es hora de regresar a el transporte. Ya hasta ahora creo que nos van a llevar de regreso a Ancú y luego vamos a tener como 5 horas para esperar ahí en Ancú porque nuestro autobús que nos va a llevar de regreso a Puerto Montt sale a las 11 de la noche. Así que vamos a irnos a caminar y explorar el pueblito de Ancú. Bueno, gente, llegamos de nuevo al terminal. Tenemos 3 horas antes del bus que nos va a devolver a Puerto Montt. Así que nos vamos a ir a caminar y explorar el pueblo de Ancú. Aquí viene el combo.
Nos vamos a... Dúo dinámico. El dúo. El dúo, sí, somos dos. Vamos a ver qué tal nos parece Ancú, si encontramos algo interesante por el camino. Bueno, el sol no está a mi favor, no me deja ver, pero bueno, podemos observar aquí la arquitectura chilena, las casas de madera. Bueno, yo creo que más adelante mejor. El primer atractivo turístico de Ancú, esta planta que parece ser la verdadera planta de Navidad, tiene unas pullitas aquí. No sabemos cómo se llama. Sí, parecen de mentiras, parecen plásticas, pero es de verdad. Bueno, aquí tenemos los guías turísticos. Porque me las perdí, no las vi en el camino. ¿Tienen la fuerza de la mente? Sí, yo, acá como vaya con usted. ¿Tengo fuerte? Tengo poco. Bueno, ¿por qué me entienden? Creo que vamos llegando a lo que va a ser el centro, la plaza principal. Armas. Armas Plaza ¿qué? de armas. Plaza de armas. No se ve nada por el sol. Esta es la plaza de armas, este es como el centro de Ancud. Y allá está la catedral, la vamos a mirar por fuera. Bueno, vamos a cruzar. Ahora nos vamos adentrando a la plaza. Miren qué flores tan bonitas. Esto vendría siendo como la plaza principal de Ancú. Ruby, ven acá rápido, rápido, tengo que decirte algo. Porque tú no me habías dicho ¿Qué cosa? que tú tenías un monumento aquí. Bueno, lo que ¿Qué pasa es te habían quería hecho? que tú supieras que yo era famosa de Chiloé, chica. Mira ahí, 2 gotas de agua. Bueno, digo mi mamá que aquí está Daniela. O sea que la viuda, que es una mujer alta y delgada, vestida de negro, que aparece por las noches en busca de hombres, atrapándolos con su aliento, los enlaza y los lleva a su guarida, donde aprovecha para satisfacer sus deseos amorosos. Esta es esta mujer. Qué hermosura. No, este es Randy, este es Randy. Bueno, ya visitamos la plaza, la vamos dejando detrás y ahora vamos a continuar nuestro recorrido para ir hasta la costanera de Ancú. Vamos a ver qué vista espectacular nos vamos a encontrar allá. Mira la cara de emoción de toda esta gente. Y bueno, aquí podemos seguir observando la arquitectura Alegre. del área. Ah, ok. ¿Cómo se dice emocional en inglés? Hacia este área, bueno, ya aquí se puede ver un poquito del mar. Y se empieza a sentir también la brisa fría. Y bueno, bajó la marea. Este es el paisaje. Ya va a ser la puesta del sol. Bueno, más específicamente el atardecer tengo entendido que es a las 9:26. Así que todavía no. Todavía no. Bueno, por aquí el panorama mejora, se ve más bonito. Por aquí vamos a seguir caminando hacia esta ruta. Dice el guía turístico que por allá hay un mirador. Un mirador donde hay una vista bonita. Este es el fuerte de San Antonio. Tenemos el mirador de Ancú. Mientras esperamos, vamos a disfrutar de la puesta del sol.
creo que esto va a ser todo por hoy con esta vista del atardecer. Nos vamos a despedir y nos vemos en la próxima. Adiós. Digan chao. Chao. Recuerden suscribirse, darle like. ¿Ok? No se les olvide. Suscríbanse y denle like al video. Ya, nosotros llegaremos allá como en media hora. ¿A qué hora se acaba el tour?